El temor en sus ojos nunca había sido miedo de él, hasta ahora. Quería echarse a reír y a llorar. En un momento así, solo se puede reír. Hola gente y bienvenidos a este séptimo episodio de Sol de Medianoche. Capítulo 17. Confesiones. Durante el medio segundo más largo de su existencia, todo quedó en silencio. ¡Edward!, gritó Bella de repente. Ella venía corriendo directo hacia él. Tenía una expresión que no parecía de terror, sino de desesperación. No entendía para nada lo que estaba haciendo. Tenía que guardar su distancia y volvió a levantar la mano para advertirla. Y entonces miró a sus ojos y entendió un poco. Parecía un hombre en llamas. ¿Te duele?, le preguntó en un susurro. No, respondió él. Se acercó con cuidado y sus ojos se agrandaron hasta volverse enormes. Podía ver los efectos que provocaba la luz al reflejarse en su piel y brillaba sobre la suya como si pasara a través de un prisma. Ella comenzó a hacer un círculo a su alrededor y una minúscula sonrisa apareció en sus labios. ¿Cómo podía estar sonriendo ahora? Se acercó más y se detuvo solo cuando estuvo a unos 30 centímetros. ¿Estás asustada ahora? No, pareció desconcertada. Alargó la mano hacia él, muy despacio, como esperando que la detuviera, y no lo hizo. Y con sus dedos empezó a acariciar el dorso de su muñeca. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. Ese misterio le parecía inmensamente doloroso. No sabía. Nunca había visto algo tan hermoso. Es hermoso. Jamás me había imaginado que pudiera existir algo tan bello. Él quedó shook. Hermoso. Esta es la piel de un asesino. ¿No te repugna la ausencia de humanidad? No me repugna. Debería. ¿Eso no te molesta? No, Nes. Su sonrisa se hizo más grande. Me da la sensación de que la humanidad está sobrevalorada. Retiró el brazo. ¿Con qué ligereza decía eso? No entendía la profundidad del significado de su pérdida. Yo tampoco, la verdad, lo siento, pero los vampiros en Crepúsculo, para mí, solo ventaja, bro. Bella dio otro paso adelante y alzó su cara hacia la suya. Su cuerpo reaccionó de forma instintiva. Sus músculos se contrajeron y empezó a acumular veneno en su boca. Sopa de veneno. Dejó de respirar y dio un gran paso hacia atrás. Volvió a levantar la mano como advertencia. Lo siento, dijo ella, aunque en realidad no sabía por qué se disculpaba. Necesito un poco de tiempo. Vale. Se sentó en una parte de hierba más baja y ella, después de un momento, lo imitó. ¿Así está bien? Tú solo deja que me concentre. Entendía su confusión, pero no quería explicarle nada. Se centró en su olor, en el sonido de su sangre, en cómo se movía el corazón de Bella, el movimiento fluido, el pulso y el calor. Todo eso que se había evitado pensar. Dejó que lo ocuparan y llenaran su mente, que le invadiesen el cuerpo y lanzaran un ataque contra su autocontrol. Calculó la magnitud de la fortaleza que necesitaba para frenar cada respuesta y pensó en la fuerza que de verdad tenía frente a la cuenta que había hecho. Este era el nudo de Alice. No parecía completo. Bella seguía sentada inmóvil como él. ¿Qué sentido le daba a ella a este cara a cara tan silencioso? Aunque ella parecía en calma. Incluso era como si el tiempo se ralentizara con el sonido del pulso de Bella. Se le relajó el cuerpo y después de un rato dejó de hacérsele agua a la boca. Transcurridos 2364 latidos del corazón de Bella, sintió que poseía un mayor autocontrol del que había tenido nunca. La clave era enfrentarse a las cosas tal como había dicho Alice. ¿Estaba listo? ¿Cómo podía estar seguro? ¿Y cómo iba a romper este extenso silencio? Desbloqueó su postura y se acostó boca arriba en la hierba. Pero ella se mantuvo inmóvil. Pensó que tal vez si él transmitía relajación, ella se lo creyese. Sintió el peso imaginario de su mirada. Y ahora que sabía que era belleza lo que ella veía, sintió la misma corriente eléctrica que en clases. Se abandonó totalmente a los ritmos de su cuerpo y descubrió que era capaz de frenar sus deseos inhumanos, pero eso requería casi toda su concentración. Por eso decidió que iba a hacer malabarismos con algunas tareas para no necesitar usar toda su atención en eso. Trianguló la situación de todos los pájaros en el área, identificó su género taxonómico y la especie de cada uno de ellos. Después analizó la vida en el riachuelo, dedujo la variedad de peces más probable, catalogó los insectos cercanos, que al contrario de las especies más desarrolladas, ellos no les hacían caso, eran como una piedra. Mientras los clasificaba, empezó a añadir números. En ese momento había 4.913 insectos en la pradera, que tenía unos 1.025 metros cuadrados. ¿Cuántos insectos habría de media en 3.626 kilómetros cuadrados del Parque Olympique? Y si tuvieran en cuenta que la cantidad de insectos disminuía en un 1% por cada 3 metros de elevación, trajo a la mente un mapa topográfico del parque y empezó a calzar los números. A ver, ¿cuánto es? ¿Quién lo calcula? Y de manera simultánea repasaba canciones que casi nunca había oído. ¿Has dicho algo?, dijo Bella. Solo cantaba para mis adentros. Pudo sentir
decir que ese silencio casi llegaba a su fin, pero saberlo no lo aterrorizó. Estaba prácticamente cómodo con la situación, fuerte y en autocontrol. Tal vez yo hubiera pasado al nudo. Cambió la forma de respirar de Bella y se esperaba una pregunta, pero en cambio ella se inclinó hacia él y empezó a acariciar el dorso de su mano. La reacción fue totalmente eléctrica. Bella atrajo toda su atención. Se veía maravillada. ¿No te asusta? No más que de costumbre. Se inclinó hacia él y posó su mano completa en su antebrazo. La corriente eléctrica era como un terremoto dentro de su ser. ¿Te molesta? No. No te puedes ni imaginar lo que me hace sentir. Y así era. Superaba cualquier placer que hubiese sentido nunca. Tan virgen, mi amigo. Sintió un tirón y se dio cuenta que quería que diese vuelta la mano. En cuanto accedió, se detuvo en seco y se le escapó un pequeño grito. Lo siento. Se dio cuenta de su error. Se había movido como un vampiro y no como un humano. Me resulta demasiado fácil ser yo mismo contigo. Bella siguió acariciando su brazo. Se llevó su mano muy cerca de su cara y la empezó a estudiar con mucha atención. Dime qué piensas, me resulta muy extraño no saberlo. Bueno, ya sabes, el resto nos sentimos así todo el tiempo. Qué dura es la vida. Y aún no me has contestado. Deseaba poder saber qué pensabas tú y deseaba poder creer que eres real y deseaba no tener miedo. Sintió una punzada de dolor. Al final sí la había aterrorizado. No quiero que estés asustada. Ella sonrió casi con picardía. Bueno, no me refería exactamente a esa clase de miedo, pero sin embargo es algo en lo que debo pensar. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Se percató de lo próximo que estaban sus rostros, sus labios más cerca de lo que habían estado nunca. Inspiró por la nariz, con los ojos casi cerrados, y se estiró para aproximarse más, como si deseara percibir más de su olor, con el cuello hacia adelante y la yugular a la vista. Y reaccionó. El veneno le invadió la boca y se le abrió la mandíbula de golpe. Se lanzó al extremo de la pradera más alejado de Bella. Había arrancado su mano sin ninguna delicadeza de un tirón. Lo invadió el alivio cuando vio que Bella aún tenía las manos unidas a sus muñecas. Y el alivio vino seguido del asco, la aversión, la repugnancia, todas las emociones que había temido ver en sus ojos multiplicadas. El monstruo, la pesadilla, que mutilaba los sueños y los anhelos, los de ambos, los de ella y los suyos. Si él fuera algo mejor, ese hubiera podido ser su primer beso, en lugar de un brutal coqueteo con la muerte. ¿No había pasado la prueba? ¿Eso acababa de suceder? Se miraron el uno al otro por un largo rato. Abrió la boca y él esperó la recriminación, que gritara. Lo siento, Edward. Susurró casi en silencio. Concédeme un momento. Ella se recostó un poco. Se concentró de nuevo. En este momento no había ningún atisbo del monstruo. No era más difícil que de costumbre. Le dieron ganas de empezar a soltar alaridos y romper árboles de raíz. Le daba mucha rabia no entender dónde estaba el límite. Podía imaginarse los ánimos que le daría a Alice. Diría que no había pasado nada, pero ella no podía saber lo que él sentía. El perder el control de sí mismo, el ser más débil que un impulso, no ser capaz de parar. Pero sí que has parado, diría. Bella no apartó la vista y su corazón latía el doble de rápido de lo normal. Él regresó caminando despacio. Se detuvo unos pocos pasos de distancia y se sentó en el suelo. Lo siento mucho. Trató de aligerar el ambiente. ¿Comprenderías a qué me refiero si te digo que soy solo un hombre? Un segundo más tarde de lo que debería, Bella sintió. El temor en sus ojos nunca había sido miedo de él, hasta ahora. Quería echarse a reír y a llorar. En un momento así, solo se puede reír. Estaba recibiendo lo que él quería, y todo porque se había acercado un par de centímetros más de lo que debería. Todo en él le provocaba deseos de acercarse. Había sido diseñado con ese fin. Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí. La voz, el rostro, incluso mi olor. ¿Qué sentido tenía? Como si necesitara algo de eso. Ahora se sentía fuera de control, pero no del mismo modo. Todo su amor, sus anhelos y esperanzas se estaban desmoronando y no quería seguir fingiendo. Se puso de pie tan rápido como su corazón y corrió. ¡Como si corrieras más rápido! Arrancó un tronco con el menor esfuerzo, unos 392 kilos. Apuntó a un árbol y lo lanzó. Este se partió por la mitad. ¡Yo soy un ogro! Como si pudieras derrotarme. Se quedaron mirando. Ella se movió primero. En sus ojos había terror, pero también parecía haber súplica. Lo partía en dos saber lo mucho que se merecía ese temor, pero lo que no podía aguantar era ver su dolor. No temas, te prometo, te juro que no te haré daño. Lentamente se acercó un poco más y se sentó. Se le tranquilizó el pulso cardíaco a Bella, que parecía que la cercanía la calmara. Perdóname, por favor. Puedo controlarme, me has pillado desprevenido. Pero ahora me comportaré mejor. Volvió a caer en sus esfuerzos inmaduros por ser gracioso. Hoy no tengo sed, de verdad. Incluso le guiñó un ojo. Cualquiera diría que tenía 13 años en vez de 104. Pero Bella se rió y colocó su mano con suavidad de nuevo en la suya. Siguió trazando líneas en su palma. Exactamente igual estaba haciendo antes de su arrebato. Y en su sonrisa no había juicio ni remordimiento. Él también sonrió. Sintió la compasión que ella le estaba dando y su corazón se hinchó de gratitud. El alivio, la confusión del gozo y la culpa le recordaron a ese día que había vuelto a casa, tantas décadas atrás. Flashback.
Tenía pensado esperar. Aún tenía los ojos de un color anaranjado, pero estaba teniendo dificultades para adaptarse a su antigua dieta. Temía que sin la ayuda de Carlyle no pudiera controlarse. Lo preocupaba llevar esa prueba a sus ojos, y se esperó para la peor recepción que podía esperarlo. ¿Le costaría mirarlo a la cara y ver la decepción en la que se había convertido? ¿Tendría que hacer algún tipo de penitencia? Haría cualquier cosa. Resultó bastante sencillo dar con ellos. No estaban lejos del lugar en que los había dejado. Para llegar a su casa, se fue caminando por un campo abierto y vacío, en la nieve. Avanzaba despacio. Esme lo vio primero. Edward ha vuelto a casa, pensaba. No era la actitud que estaba esperando, pero claro, no lo había visto de cerca. Edward, ¿es posible? Ambos corrían a su encuentro. En sus pensamientos solo había un anhelo desesperado. No había juicios aún. «Edward», gritó Esme, solo con alegría en su voz. De pronto la tuvo encima y solo lo abrazó. «No te vuelvas a ir, por favor». Solo un segundo más tarde, Carlyle los rodeaba a los dos. «Gracias por regresar con nosotros». «Carlyle, Esme, cuánto lo siento». «Shh, calla», le dijo Esme. Alzó la mirada buscando los ojos de Carlyle. No quería esconder nada. «Estás aquí», pensaba Carlyle. En sus pensamientos no había nada más que felicidad. No hay nada por qué disculparse. Muy despacio, y sorprendido de que fuera tan simple, correspondió al abrazo de su familia. Ahora sentía toda esa aceptación inmerecida, y apenas alcanzaba a creerlo. Pero fue como si el perdón de Bella alejara toda la oscuridad. Bueno, ¿por dónde íbamos antes de que me comportara con tanta rudeza? ¡Yo soy un ogro! La verdad es que no lo recuerdo. Creo que estabas hablando de por qué estabas asustada, además de lo obvio. Ah, sí. ¿Y bien? En lugar de mirarlo, empezó a hacer círculos nuevamente en su mano. Con qué facilidad me frustro. Se miraron unos segundos y comenzó a responder. Tengo miedo, porque bueno, por motivos evidentes no puedo estar contigo. Pero no es de ti. Y por una vez supo a lo que se refería con claridad. Lo decía en el mismo sentido que él deseaba decírselo a ella. Estar juntos siempre. Eternidad. Para siempre. Y porque temo que me gustaría estar contigo más de lo que debería. Sí, es un motivo para estar asustado, desde luego. Querer estar conmigo. En verdad no te conviene nada. Debería haberme alejado hace mucho. Debería hacerlo ahora. Pero no sé si soy capaz. No quiero que te vayas. Precisamente por eso debería hacerlo. Pero no temas, soy una criatura esencialmente egoísta. Han sido demasiado tu compañía para hacer lo correcto. Me alegro. Con qué facilidad decía aquellas palabras. Como si fuese evidente. Como si toda chica se sintiese complacida de que su monstruo favorito fuese demasiado egoísta como para ponerla a ella sobre él. ¿Qué opinan las girls? Le dio mucha ira en contra de sí mismo. Retiró la mano de la suya. No lo hagas, no es solo tu compañía lo que anhelo, nunca lo olvides. No olvides que soy más peligroso para ti de lo que soy para cualquier persona. Su rostro se llenó de curiosidad. Creo que no comprendo exactamente a qué te refieres. Al menos la última parte. Le recordó a cuando en la cafetería le había preguntado acerca de la casa. Era como si estuviera generando algún tipo de informe que le causaba mucho interés. Una investigación académica, prácticamente. ¿Cómo te explicaría? Tenía razón, él no había sido lo suficiente específico. Y sin aterrorizar de nuevo. Volvió a colocar su mano con delicadeza en la suya y sabía que estaba a punto de contarle todo. Respiró profundo. ¿Sabes que todos disfrutamos de diferentes sabores? Algunos prefieren el helado de chocolate y otros el de fresa. No conozco a nadie que no le encante el helado napolitano. ¡No! Lamento emplear la analogía de la comida, pero no se me ocurre otra forma de explicarlo. Ella solo sonrió, animándolo a continuar. Verás, cada persona huele diferente y tiene una esencia distinta. Si encierras a un alcohólico en una habitación repleta de cerveza rancia, se la beberá alegremente. Pero si ese alcohólico ha superado su adicción y así lo desea, podría resistirse. Supongamos que lo ponemos ahora en una habitación con una botella de un exquisito brandy. Exquisito, fíjate. De 100 años y llenamos la habitación de su cálido aroma. ¿Cómo crees que le iría? Tal vez no sea la comparación adecuada. Puede ser muy fácil resistir al brandy. Podría haber usado un heroinómano. Bueno, ¿estás diciendo que soy tu marca de heroína? Ella sí logró aligerar el ambiente. Sí, tú eres exactamente mi marca de heroína. Mi marca personal de heroína. Adoptó de nuevo su papel de investigadora. ¿Sucede eso con frecuencia? Pese a que él podía leer la mente, no entendía del todo cómo funcionaba la sed para los demás. No podía medir exactamente cuál había sido la tentación para los otros. No pudo mirarlo a la cara mientras respondía. He hablado con mis hermanos al respecto. Para Jasper son todos más de lo mismo. No nota las diferencias de olor ni de sabor. Ups, lo siento. Por favor, no te preocupes por ofenderme o nada por el estilo. Te entiendo o al menos puedo intentarlo. Explícate lo mejor que puedas. De modo que Jasper no está seguro si se ha cruzado con alguien tan apetecible como tú me resultas a mí. Emmett lleva más tiempo limpio y comprende lo que quiero decir. Dice que le sucedió 2 veces, una con más intensidad de la otra. ¿Y a ti? Jamás. ¿Qué hizo Emmett? ¿Cómo podría hablarle de aquellas 2 víctimas inocentes? ¿Pensaría mejor o peor de ellos si supiera que Carlyle los había obligado a ir a los funerales? De todas las personas a las que habían afectado, el haber sido testigo de las lágrimas y el dolor. Además de la compensación económica que habían entregado económicamente. Qué triste recompensa. Creo saberlo.
dijo cuando se cansó de esperar una respuesta. Hasta el más fuerte de nosotros puede sufrir una recaída, ¿no crees? ¿Qué me pides, mi permiso? Así que ahí estaba su límite. Quiero decir, entonces no hay esperanza. Y entonces se dio cuenta de que ella había pensado en que en verdad solo estaba hablando de un crimen futuro, como si se estuviera excusando. No, por supuesto que hay esperanza, por supuesto que no voy a... No pudo finalizar la frase. En nuestro caso es distinto. Cuando eso pasó, Emmett se encontró con desconocidos y no era tan experto como ahora. De modo que si nos hubiésemos encontrado en un callejón oscuro o algo... Oh, ahí estaba la verdad. Necesité todo mi autocontrol para no abalanzarme sobre ti en esa clase llena de niños. Cuando pasaste a mi lado, pude haber arruinado todo el acto que Carlyle ha preparado para nosotros. No hubiese sido capaz de frenarme si no hubiese estado controlando mi sed durante los últimos demasiados años. Debiste pensar que estaba loco. No lo nego. No comprendía el motivo. ¿Cómo podías odiarme con tanta rapidez? Bella lo había intuido y había interpretado correctamente que las había odiado. Para mí, eras una especie de demonio convocado desde mi propio infierno personal. La fragancia de tu piel. El primer día creí que me iba a trastornar. En esa hora ideé 100 formas para engatusarte y hacerte venir conmigo. Tenía que huir, evitar decir esas palabras que te harían seguirme, y tú hubieras acudido, sin duda. Luego intenté cambiar el horario, en un intento de alejarme de ti, y ahí estabas tú. Estuve a punto de tomarte en ese momento. Solo había otra frágil humana. Eran las palabras correctas, las palabras sinceras, pero eran horribles. Ella se estremeció, y empezaron a salir de su boca cada vez más explicaciones, con más confesiones entremezcladas. Le habló de su intento fallido de escapar y de la arrogancia que lo había traído de vuelta. Cómo se frustraba con sus pensamientos ocultos. Tienes que decirme lo que estás pensando. Le habló cómo salvarla del monovolumen de Tyler lo había cambiado de perspectiva. Lo había obligado a ver que para él era más que un simple riesgo y fastidio. Y en el hospital le explicó por qué estaba receloso. No solo por salvarla, sino por dejar expuesta a su familia. Eso los llevó a las diversas reacciones de ellos y pensó en cómo reaccionaría ella al saber que ellos habían querido eliminarle. Al menos alguno de ellos. Le habló cómo después había tratado de fingir una total indiferencia y cómo había fracasado por completo. Para sus adentros se preguntó cómo había terminado si no lo hubiera salvado y hubiese quedado expuesto de la forma más horrorosa posible. Se preguntó cómo eso hubiese cambiado las reacciones. Jasper y Rose no se habrían enfadado, quizás estarían un poco petulantes, pero lo hubieran comprendido. Carlyle se hubiera decepcionado, pero también sentiría indulgencia. ¿Habría llorado Alice por la pérdida de aquella amiga que nunca había llegado a conocer? Tan solo Emmett y Esme habrían reaccionado de un modo prácticamente idéntico. Esme con preocupación por su bienestar y Emmett encogiéndose de hombros. Sabía que para él todo hubiese quedado incompleto. No se hubiera percatado de lo que hubiera perdido, pero jamás hubiera conocido la auténtica felicidad. Habría resultado más fácil perderla entonces, eso lo sabía. Exactamente igual como nunca hubiera conocido la alegría. Tampoco habría conocido la profundidad del dolor que sabía ahora que existía. Contempló su rostro, dulce y amable, tan querido por él ahora, el centro de su universo, lo único que quería mirar por el resto de los tiempos. Ella también lo miró a él con asombro en los ojos, y por todo eso, habría salido mejor parado de aquí si nos hubiera delatado en aquel primer momento. ¿A que si te hago daño aquí, ahora, sin testigos ni nada que me detenga? ¿Por qué? Esa explicación era tan difícil como cualquiera de las otras. Isabela, Bella, decir su nombre era como una declaración. Este es el nombre del que me siento parte. Soltó una mano y le acarició el pelo. El tener la libertad de poder dar esa simple caricia era abrumador. Tomó sus manos de nuevo. No podría vivir en paz conmigo mismo si te causara daño alguno. La idea de verte inmóvil, pálida, helada. No volver a ver cómo te ruborizas. No ver jamás la chispa de intuición en tus ojos. Sería insoportable. Esa palabra no transmitía ni la mínima angustia de lo que significaba realmente. Ahora eres lo más importante para mí. Lo más importante que he tenido nunca. Así como la palabra insoportable era débil, estas se quedaban cortas. Ella se ruborizó. Él se estremeció con la belleza del color de su piel. Vio su hermosura y nada más. Ya conoces mis sentimientos, por supuesto. Estoy aquí. Lo que burdamente traducido significa que preferiría morir antes que alejarme de ti. No habría imaginado poder sentir tal euforia y tal remordimiento al mismo tiempo. Bella quería estar con él. Maravilloso. Pero estaba arriesgando su vida por él. Inaceptable. ¡Inaceptable! Soy idiota. Se echó a reír con la conclusión de ella. Desde cierta perspectiva tenía razón. Eres idiota, bromeó, y jamás dejaría de estar agradecido por ella. Bella lo miró y se echaron a reír ambos. Y fue un alivio reírse después de esas confesiones tan agotadoras. Por imposible que fuese, eran el uno para el otro. Y de repente recordó un cuadro que había visto hace muchos años. Flashback. Carlyle tenía la costumbre de explorar como antiguas capillas en los pueblos que ellos buscaban como para sentarse en zonas rurales. Una vez, en un viejo edificio, vieron un adorno en la pared del fondo. Examinaron este cuadro juntos. Era un cuadro pequeño
pequeño, de no más de 40 centímetros cuadrados. Se imaginó que era más antiguo que la iglesia que lo albergaba. Era una imagen simple, pero transmitía una emoción. Los animales presentaban una ternura dolorosa. Se sintió conmovido de un modo extraño por aquel universo más amable que había imaginado el artista. Y ese tipo de mundo podía existir ahora, en el tiempo presente. Volvió a sentir esa ternura dolorosa. Y de ese modo... El león se enamoró de la oveja. Qué estúpida oveja. Y qué masoquista es el león. En cierto modo, sí, él se estaba provocando dolor deliberadamente y lo estaba disfrutando. Esa era la definición de manual de masoquismo. Pero el dolor era el precio y la recompensa era mucho más que el dolor. En realidad, el dolor era insignificante al lado. Habría pagado 10 veces más. ¿Por qué? Sí. Dime por qué huiste antes. ¿Sabes por qué? Lo nego. No, quería decir exactamente qué he hecho mal para estar en guardia. Vela, no has hecho nada mal, ha sido culpa mía. Pero puedo ayudar si está en mi mano. Hacértelo más llevadera. ¿Cómo explicar la sed de sangre? Qué vergonzoso. Bueno, solo ha sido lo cerca que estabas. Por instinto, la mayoría de los humanos se alejan. No esperaba que te acercaras tanto y el olor de tu garganta... Dejó la frase a medias. De acuerdo, entonces nada de exponer la garganta. No, en realidad ha sido la sorpresa más que cualquier otra cosa. ¿Ya lo ves? Todo está en orden. Dijo posando su mano sobre su cuello. A ella se le aceleró el pulso y se puso muy roja. El rubor de tus mejillas es adorable. Separó su mano y rodeó su rostro. Se le dilataron las pupilas y se le aceleró el pulso. Qué deseo sintió de besarla entonces, pero no terminaba de confiar en sí mismo. Sabía que tenía que pasar una prueba más. Quédate muy quieta. Y lentamente se acercó y apoyó su cara en la base del cuello de Vela. Mantuvo la respiración como una máquina, controlado, dentro y fuera. Se fue reajustando hasta que dejó su oído directamente en su corazón. El sonido parecía rodearlo en estéreo. Un suspiro se escapó en contra de su voluntad. Ojalá se pudiese quedar así para siempre, inmerso en el sonido de su corazón y el calor de su piel. Por primera vez, al inhalar el ardor de su fragancia, se permitió imaginárselo. En lugar de bloquear sus pensamientos, les dio permiso de moverse sin restricciones. Se imaginó saboreándola. No podía asumir del todo la intensidad del alivio, pero su sangre calmaría su garganta dolida y se llevaría todos los meses de llamaradas. Lo haría sentir como si nunca hubiera ardido por ella. Sería una paliación del dolor total. Él sabía que nunca había probado una sangre tan acorde con su deseo, pero estaba seguro que satisfaría cualquier antojo que jamás hubiese tenido. Por primera vez quedaría totalmente saciado. Pasarían semanas antes de que regresara la sed. Reprodujo la secuencia hasta el final y no sentía el menor deseo de llevar a la práctica esas imaginaciones. En ese momento se dio cuenta que nunca había existido un monstruo independiente. Había personificado esa parte odiada de sí mismo. Se trataba de un mecanismo de defensa y no muy bueno. Era mejor verse como un todo, bueno y malo, y trabajar con la realidad. Creyó entender mejor lo que había pasado antes. Estaba convencido de que lo iba a superar y lo hizo, casi como una profecía que él mismo había impuesto. Además, la visión que había tenido Alice empezaba a perder color. Aquel futuro ahora era del todo imposible. Bella y él se marcharían de este lugar de la mano y su vida comenzaría por fin. Dejaron atrás el nudo y no le cabía la menor duda. Se sintió impaciente porque se desplegara el resto de su vida. No volverá a ser tan arduo. ¿Te ha resultado difícil? No ha sido tan difícil como he supuesto. ¿Y a ti? No, para mí no lo ha sido en absoluto. Conseguía que pareciese sencillo abrazar a un vampiro. ¿Sabes a qué me refiero? Ella solo sonrió de vuelta. Vértigo. Esa era la única palabra que se le ocurría para describir el subidón que había experimentado. Extendió su mano hacia la suya. Toca, le dijo. ¿Notas que tan caliente está? Vela se inclinó hacia él y susurró: no te muevas. Lo estremeció un escalofrío de la cabeza a los pies. Era fácil concederle su petición. Se quedó petrificado y cerró los ojos. Comenzó a mover la mano muy despacio. Acarició su mejilla, rozó sus párpados cerrados. Por donde pasaba su mano dejaba un calor hormiguante. Acarició todo su rostro. Abrió sus ojos y se encontró con los suyos. Ella, totalmente con el pulso acelerado, lo estaba mirando fijamente, a la espera, preguntándose qué pensaba de sus caricias. Querría que pudieras sentir la complejidad, la confusión de lo que siento, que pudieras entenderlo. Dímelo. Dudo que sea capaz. Por una parte te he hablado del hambre, de la sed. Creo que por extensión lo puedes comprender, aunque probablemente no puedas identificarte al completo, al no ser adicta a ninguna droga. Pero hay otros apetitos que ni siquiera entiendo, que me son ajenos. Puede que entienda mejor de lo que crees. No estoy acostumbrado a tener apetitos tan humanos. Siempre es así. Para mí, no, nunca. Para mí también es la primera vez. No sé cómo estar cerca de ti. No sé si puedo estarlo. Presionó los labios sobre su coronilla. Un primer beso no correspondido. Se te da mejor de lo que crees, se rió ella. Tengo instintos humanos. Puede que estén enterrados muy hondo, pero están ahí. El paso del tiempo hizo presencia cuando la sombra de los árboles cayó sobre ellos. La pradera se volvió más oscura de pronto. Tienes que irte. Creía que no podías leerme el pensamiento. Cada vez resulta más fácil. ¿Te puedo enseñar algo? Pregunto. ¿El qué? Te voy a enseñar cómo viajo por el bosque. No te preocupes, vas a estar a salvo. Llegaremos al coche mucho antes. ¿Te vas a convertir en murciélago? No pudo contener la risa. Como si no hubiera habido eso antes. Cierto, seguro te lo dicen constantemente. Vamos, pequeña cobarde. Súbete a mi espalda. Sujétate bien, mono araña.
dudó un momento. Peso un poco más de la media de mochilas que sueles llevar. Ja, se la llevó a la espalda y ella estaba aferrada a su cuello. Tomó su mano y se la llevó a la nariz. Inhaló tan hondo como pudo. Cada vez es más fácil. Y arrancó. Según él, a un trote medio. Y fue una experiencia nueva y gozosa. Siempre le había encantado correr y ahora compartía eso con ella, sin ninguna distancia física ni mental entre ellas. En ese momento le dio una duda. Sentía que sí, tenía que llevarla a casa, pero no debería darle un mejor final a este interludio. No era demasiado tarde. Pensó en un auténtico beso. Una vez lo había dado por imposible, pero ahora estaba seguro de que lo era. Y la electricidad le rebotaba de un lado a otro en el estómago. Bajó el ritmo y se detuvo muy cerca de donde habían aparcado. Estimulante, ¿verdad? No respondió y siguió aferrada con fuerza a su alrededor. Sin respuesta. ¿Vela? Creo que necesito tumbarme, dijo apenas. Ni siquiera se le había ocurrido la posibilidad de mareo con el movimiento. Perdón. Esperó a que lo soltara, pero no se relajó. Creo que necesito ayuda. Lento y delicadamente la liberó y tiró de ella para que quedara acurrucada contra su pecho. ¿Qué tal te encuentras? Mareada, creo. Pon la cabeza entre las rodillas. Y ya en el suelo lo hizo de manera automática. Se sentó a su lado y estaba inquieto. Supongo que no ha sido buena idea. Nones. Sintiéndose como un verdadero asno. No, ha sido muy interesante. Mintió. Ya, estás tan blanca como un fantasma, blanca como yo mismo. Creo que debería haber cerrado los ojos. Recuérdalo la próxima vez. La próxima vez. Él se echó a reír. Fanfarrón. Se arrodilló delante de ella. Estaba nervioso, inquieto e impaciente. También inseguro. Estaba anhelando estar más cerca de ella. Bella abre los ojos. Lo miró y sus rostros quedaron alineados. Mientras corría, estaba pensando en no estrellarnos contra los árboles, espero. Boba Bella, correr es mi segunda naturaleza. No es algo en lo que tenga que pensar. Fanfarrón. No, he pensado que había algo que quería intentar. Solo quiero hacer una cosa. Puso las manos delicadamente alrededor de su cara, dejándole espacio para apartarse si era lo que quería. Se le cortó la respiración e inclinó la cabeza de forma automática para acercarse a él. Se recalibró un poco y sus párpados se cerraron. Cubrió la distancia que los separaba y sus labios se apoyaron delicadamente sobre los suyos. Aunque pensaba que estaba listo, no estaba preparado para esa combustión. Qué extraña alquimia era esta, donde el roce de los labios era más fuerte que el roce de los dedos. Carecía de lógica, que el simple contacto de que esa parte específica fuera mucho más potente que cualquier otra. Sintió como si todo su cuerpo se llenase de luz, a punto de explotar. Reaccionó con un jadeo ahogado. Se abrieron sus labios sobre los suyos y su aliento le quemó la piel. Sus brazos le rodearon el cuello y apretó los labios más fuertes sobre los suyos. Los abrió más. Una invitación que no era seguro para nada aceptar. Con una fuerza muy leve, liberó su rostro del suyo, pero mantuvo sus manos en su rostro para mantenerlas a cierta distancia. Y sintió de nuevo un exceso de veneno en la boca. Sopa de veneno. Y una tensión en su interior. La expresión de Bella fue de disculpa. Uy, eso es quedarse corto, coincidió. Debería... No, es soportable. Aguarda un momento, por favor. Quería ser muy cuidadoso. A few moments later. Listo, le dijo cuando se sintió totalmente en calma. ¿Soportable? Soy más fuerte de lo que pensaba. Bueno saberlo. Desearía poder decir lo mismo, lo siento. Estaba toda jota, Bella. Después de todo, solo eres humana. Muchas gracias. ¿Sigues estando débil a causa de la carrera o ha sido mi pericia al besar? No puedo estar segura, un psicocroquis. Creo que un poco de ambas. Tal vez deberías dejarme conducir. ¿Estás loco? Conduzco mejor que tú en tu mejor día. Tus reflejos son mucho más lentos. Estoy segura de eso, pero estoy segura que ni mi coche ni yo somos capaces de soportarlo. Un poco de confianza, Bella, por favor. No, ni en broma. Empezó a caminar al coche. Bella, llegados a este punto, ya he invertido un enorme esfuerzo personal en mantenerte con vida. Además, no hay que dejar que los amigos conduzcan borrachos. Si tomas, no manejes. ¿Borracha? Mi sola presencia te tiene embriagada. No puedo rebatirlo. Dejó caer la llave en su palma. Con calma. Mi camioneta es una señora mayor, muy sensata. ¿Y tú no estás afectado por mi presencia? Que si la afectaba. Bella lo había transformado por completo hasta su última fibra. Apenas se reconocía a sí mismo. Por primera vez se sentía incluso contento con ser un vampiro. El vivir todas esas décadas lo había permitido conocer a Bella. Le parecía de repente aceptable, excepto el hecho de el peligro que suponía para ella. Pero las décadas que había tenido que soportar no habrían sido tan difíciles si hubiese sabido que se encontraría con Bella, que la estaba esperando, que la vida lo llevaba a algo mejor de lo que había imaginado. No habían sido años para matar el tiempo como él pensaba, habían sido años de progreso, de dominarse para poder tener esto ahora. Todavía no se sentía seguro de ese nuevo yo, pero aún así no quería regresar jamás a su antiguo ser. Ahora, ese Edward parecía inacabado, incompleto, como si le faltase la mitad de su ser. Y a ese Edward le hubiese resultado imposible hacer eso. Se inclinó y posó los labios justo en el ángulo de la mandíbula de Bella, justo por encima de los latidos de la arteria. Lo acarició con la boca desde la línea de la mandíbula hasta el mentón y trazó con besos todo el recorrido de vuelta a su oreja. Regresó muy despacio hacia la barbilla, muy cerca de los labios. Bella se estremeció en sus brazos y le recordó que
que eso, que era tan cálido para él, para ella era gélido. La liberó. En cualquier caso, tengo mejores reflejos. Y hasta ahí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, todo muy hot y sincero. Les invito como siempre a que se suscriban, le den like al video y comenten. Eso, nos vemos la próxima semana. Adiós.